Donald Trump gobierna, como habla, como cumple promesas o como lee. O sea, exageradamente mal. Y esto quedó muy a la vista hace unos días. Cuando un Donald Trump, que estaba hablando entre palabras, estaba quedándose dormido mientras estaba dando una conferencia de prensa, colapsó por completo después de su ataque ilegal a Venezuela. La guerra a la que Donald Trump está arrastrando a Estados Unidos rompe por completo una de las mayores frases que Donald Trump repetía durante su campaña, que la frase es: yo soy un presidente antiguerras. Donald Trump, al llevar a cabo esta acción ilegítima, lo que está haciendo es provocar, aparte de una guerra para Estados Unidos, que se desencadenen más guerras. ¿Por qué? Porque China va a decir: yo puedo hacer lo mismo, puedo atacar a Taiwán, ya que Donald Trump lo hizo con Venezuela. Rusia va a decir lo mismo: yo puedo atacar a Ucrania, a Volodymyr Zelensky, porque Donald Trump lo hizo con Nicolás Maduro en Venezuela. Israel va a decir lo mismo con Gaza, y así un sinfín. Pero bueno, yo creo que todos los que estábamos en contra de Donald Trump sabíamos desde un principio que Donald Trump era capaz de llegar a hacer cosas como las que hizo, pero creo que se excedió. Lo llevó incluso a un punto más allá todavía. Porque todo esto pasó mientras Donald Trump apenas podía leer y se estaba quedando dormido. Ahora, hay muchas cosas que analizar porque créeme que Donald Trump ha hecho muchas cosas. Pero quiero comenzar donde Donald Trump empezó. Y esto es alardeando que todo lo que él hizo es ilegal. Que esta guerra es ilegal. Mira, por favor. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolás Maduro to justice. Él sabe que todos podemos escucharlo, ¿verdad? Él entiende por un segundo que básicamente está admitiendo que rompió la ley. Y honestamente yo creo que Donald Trump lo único que quiere decir es: yo soy un tipo fuerte, yo soy un tipo rudo. Y tienen que confiar en mí porque miren lo que le hice a Maduro. Tanto así que a Donald Trump ni siquiera le interesa la ley o la constitución. Ese es el argumento que Donald Trump quiere llevar, y aunque por supuesto es importante que hablemos de la ilegalidad de todo esto, también tenemos que decir cuáles van a ser las consecuencias por haber desafiado al Congreso. Ya que claro, para que un país tome una decisión como la que tomó Estados Unidos, tuvo que haber pasado, bueno, al menos en Estados Unidos, tuvo que haber pasado por el Congreso tuvo que haberlo aprobado, y de ahí hubiera sido un acto al menos legal para el país, por así decirlo, claro. Pero también tenemos que tener en cuenta que Donald Trump no solo hace esto porque a él le encanta romper la ley, no. También tenemos que tener en cuenta que Donald Trump está tratando de hacer hasta lo imposible por encubrir los archivos de Jeffrey Epstein y qué tan relacionado está él en estos. Obviamente, Donald Trump está hablando de llevarse, o mejor dicho, que Estados Unidos utilice petróleo venezolano como una forma de ayuda después de haber invertido tanto dinero para llevarse a Maduro. Evidentemente Donald Trump va a querer llevarse una tajada de ese petróleo. Sin contar que Donald Trump quiere extender su régimen autoritario hasta Venezuela. Por supuesto que hay un montón de razones para que Donald Trump haya hecho lo que hizo, y todas estas son razones personales para Donald Trump, o sea que lo benefician a él. Pero aún así, Donald Trump, aún habiendo hecho todo esto, no se sintió conforme con haber alardeado de que hizo un acto ilegal. No se sintió conforme con decir que va a apropiarse del petróleo venezolano. No está conforme con decir que va básicamente a dominar Venezuela, dándole la espalda a María Corina Machado, quien ganó el Premio Nobel a la Paz y quien es la verdadera presidenta de Venezuela. No, Donald Trump comenzó a mencionar a Jimmy Carter. Miren, por favor. With breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan, or if you look back to the Jimmy Carter days, they were different days. We're a respected country again, like never before. Me parece una locura que tras que Donald Trump está leyendo este discurso, le cueste tanto hablar y comienza a arrastrar tantas palabras. Yo no entiendo por qué Donald Trump parece ponerse feliz cada vez que se olvida de su guión y comienza a hablar de lo que sea, como es el caso ahora que comenzó a hablar de Jimmy Carter. ¿Por qué lo hizo? Entonces, ¿por qué estamos hablando de respeto? ¿Dónde él infunde eso? Porque claro, si hablamos de la ONU, en el escenario mundial se ríen de él. En Estados Unidos el índice de aprobación de Donald Trump está más bajo que nunca. Así que no entiendo exactamente de qué está hablando Donald Trump. Pero claro, Donald Trump aprovecha cualquier oportunidad para presentarse a sí mismo como un tipo fuerte, como un tipo rudo, que él puede contra todo. Justamente como dijo aquí mismo. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious
transition. So Todos podemos escuchar cómo Donald Trump está arrastrando las palabras, ¿verdad? Pero mucho más allá de su incapacidad para poder hablar bien, ahora están tomando Venezuela, pero va a haber algún momento en el que esta comunidad de American First, que significa América primero, o sea, Estados Unidos primero, comience a importarle a Estados Unidos. Porque claro, Donald Trump está desperdiciando dinero en un salón de baile dorado. Ya desperdició 40.000 millones de dólares con Argentina. Ahora está desperdiciando millones y millones en Venezuela. ¿Cuándo va a dejar dinero para apoyar la salud de Estados Unidos? ¿Cuándo va a dejar dinero para apoyar que las personas ya no estén sufriendo el desempleo, la inflación, esta inflación? Estados Unidos se encuentra en una recesión económica y Donald Trump se encuentra tirando cientos de millones de dólares a la basura. Pero Donald Trump cree que la respuesta que tiene sobre el petróleo es la respuesta también para los problemas de Estados Unidos. Todo esto lo dijo en lo que apenas podía hablar. Mira, por favor. and we have now a border where nobody gets through. In addition, Venezuela unilaterally seized and sold American oil, American assets, and American platforms, costing us billions and billions of dollars. They did this a while ago, but we never had a president that did anything about it. They took all of our property. It was our property. We built it. And we never had a president that decided to do anything about it. Instead, they fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela oil industry with American talent, drive, and skill, and the socialist regime stole it from us during those previous administrations, and they stole it through force. This constituted one of the largest thefts of American property in the history of our country. Considered the largest theft of property in the history of our country. Massive oil infrastructure was taken like we were babies, and we didn't do anything about it. I would have done something about it. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into and out of our own hemisphere. That's what they did. Donald Trump quiere presentar este argumento y el cambio de régimen de Venezuela tiene varias vertientes. Ciertamente Donald Trump lo quiere hacer ver como que ataca a Venezuela por el tema del narcotráfico, pero no tiene sentido cuando Donald Trump dejó libre al expresidente de Honduras, que sí era un narcotraficante que tenía 45 años de prisión, pero Donald Trump le dio un indulto presidencial. Pero claramente no se trata de eso. Luego Donald Trump habla sobre el tema de petróleo y dice que gracias al petróleo Estados Unidos va a ganar mucho dinero, ya que el petróleo, en palabras de Trump, es el oro líquido. Pero las cosas no son más baratas. Donald Trump dice que con esto las cosas van a ser más baratas, pero no creo. Tantos millones y millones desperdiciados en hacer todas estas operaciones militares, créeme que no se van a recuperar de la noche a la mañana. La gente va a tener que pagar más. Por más que si se abarata el precio de la gasolina, los consumibles son más económicos, el hecho de que haya implementado tantos aranceles, el hecho de que las cosas ya estén tan costosas, no va a significar casi que nada en la disminución del precio de la gasolina. Entonces, ¿por qué Donald Trump trata de plantear este argumento económico? No tiene sentido. Claramente tampoco tiene sentido para Donald Trump porque se estuvo quedando dormido la mayor parte de esta conferencia de prensa. Se parecía mucho, de hecho, a una jirafa de pie. No sé si las han visto, pero era idéntico. Agencies, including the CIA, NSA, and NGA. We watched, we waited, we prepared, ¿Cómo es que Donald Trump puede estar tan fuera de sí quedándose dormido de pie? Quiero decir que esto es impresionante. Es impresionantemente malo estar en plan no y de repente despertarte. Se está balanceando de un lado a otro y casi puedes verlo saltar y recomponerse como diciendo, oh Dios mío, es un desastre, todo se está desmoronando. Donald Trump tiene demencia. Donald Trump está en un declive cognitivo y físico. Donald Trump está encubriendo su propia salud. Y mientras todo esto sucede, el presidente de Estados Unidos está enviando a Estados Unidos a una guerra ilegal, a una guerra innecesaria, y todo para cubrir los archivos de Jeffrey Epstein, para poder expandir su proyecto autoritario. Yo creo que también Donald Trump hace esto como un intento de poder seguir teniendo poder dentro del movimiento MAGA, ya que todos sabemos que muchos dentro del movimiento MAGA le estaban dando la espalda. Él cree que sus seguidores son suficientemente ingenuos como para aceptar su razonamiento. Tenemos que entender que el hecho de que Donald Trump haya hecho lo que hizo ha provocado que países que están bajo una dictadura comiencen a pensar en atacar a países que tienen enemigos. Como te lo dije al principio del video, China va a querer atacar a Taiwán. Rusia va a querer atacar a Ucrania. El Estado Islámico va a seguir destrozando Gaza. Esto es horrible. Este es un precedente completamente terrorífico el que ha dejado Donald Trump. Ciertamente Donald Trump ha sido guiado por sus compinches, estos amigos dictadores que tiene Donald, y le han dicho, eres un buen chico, Donald. Yo creo que una persona que dio una gran síntesis de por qué esto es un gran problema es Rachel Maddow, y quiero que le prestes atención, por favor. Questions of legality and illegality are ones that he that may play differently for him than they would for
a non-strongman leader. For example, I think that to the extent that this can be defined in the United States as having been an illegal action, I actually think Trump will see that as a political plus, and he will lean into that. He will not care about, not only will he not care about people saying this is illegal, he'll see that as an asset and he'll want to play that up. I also think that would-be strongmen and authoritarian leaders like to start wars. They like to start wars, I think, both for ego and sense of purpose, but also because they like the expanded powers that war tends to give leaders domestically at home against their own political opponents. Even though he says he to doesn't. keep an eye on. He says that's not his thing, right? He's still jockeying for that Nobel Peace Prize nomination. Yeah. It's hard to get a Nobel Peace Prize when you're starting wars and invading other countries. But, you know, I suppose if anybody thinks he can do it, it's probably President Trump. One of the things that David Rode, who's with us this morning, was pointing out is that it's not clear yet, but it does seem like congressional authorization was not sought for this action. But that's par for the course, to your point, right? Donald Trump, if he thinks a law is in his way as it relates to military action, Congress is where that law is, where you bump up against that law. So he may not be as troubled by it. But this morning, we're hearing from members of Congress, we'll have some on the show, and from members of the Senate from both parties who feel that the bombing of those boats off of Venezuela was illegal and that this may itself be illegal. That used to be relevant. That used to be a big conversation that would occupy a lot of our thought. Seems to just play a smaller role these days. Yeah, two things. One is that I think a lot of previous presidents have broken those rules, and so we inherit from President George H.W. Bush and Pam. All right, like we inherit from George W. Bush in terms of his invasion. Right, we inherit a presidential sense of entitlement around war powers that is totally unjustified by the Constitution. This is what I wrote my first book about. But it's something that's been eroding for a long time, this idea that Congress controls whether or not we go to war. And I sincerely hope that in my lifetime we will get back to the founders' vision of who's supposed to declare war and how we're supposed to do it. But Donald Trump won't be the one to have broken that. But on a second point, Ali, I really feel like what we've seen with the boat strikes and what we've seen with the president's domestic agenda is that if he had a choice to do this within the law or a choice to do it blatantly flouting the law, he would choose the latter. Because I think he thinks that makes him seem strong, and because I think he thinks that essentially doesn't just break the law in the sense of violating the law, it breaks the law in terms of its ability to constrain him in the future. And I think that this president does not feel bound by the laws established by the United States Congress, nor does he particularly feel bound by the rulings of most U.S. courts. And so I think that he'll see illegality in this case as a plus. And he will hope that the debate domestically about what he's just done is about the constitutionality of his actions, because I think he'd proudly proclaim that he's acting outside the Constitution and hope to turn that to political capital in a sort of strongman narrative that he's so obviously enamored. Este hombre no tiene la menor idea de cómo dirigir un país y créeme que en este programa vamos a denunciarlo todos los días que sea necesario. Esta no solo es una guerra ilegal, sino que es una guerra sin ningún propósito real. Y aunque es importante señalar la ilegalidad de esto, yo creo que es importante que Estados Unidos deje de enfocarse tanto en el territorio extranjero y comience a preocuparse por los problemas reales que Donald Trump ya causó dentro del país. Como por ejemplo la salud, la economía que está por los suelos, la inflación, el desempleo y todos estos problemas graves que han afectado directamente al país. Pero bueno, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarte, como lo hago absolutamente todos los días. Como sabes, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la pongas en los comentarios. Además, si este video te gustó, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como este todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.